Pitágoras fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 a.C. y 495 a.C. Hizo grandes aportaciones en numerosos campos como la astronomía, la música, la filosofía y las matemáticas. Se pueden distinguir en su vida 3 etapas de acuerdo con los viajes que hizo en su vida. El primero fue a la India, en donde encontró contacto con los saberes matemáticos y religiosos. A Egipto, donde estudia geometría y astronomía. Y el último, a Babilonia, donde aprendió la media aritmética, la geometría y la armónica. Las ideas y descubrimientos científicos de la escuela pitagórica han sido atribuidos tradicionalmente a su fundador Pitágoras, por lo que no se sabe exactamente cuáles fueron suyos y cuáles de sus discípulos, pero algunos de los que más destacan hoy en día son la invención de la tabla de multiplicar, la demostración del teorema de Pitágoras, el descubrimiento de la existencia de los números irracionales y también los pitagóricos fueron los primeros en establecer demostraciones matemáticas mediante el razonamiento deductivo. Euclides fue un matemático griego que vivió alrededor del año 300 a.C., quien es conocido como el padre de la geometría. Euclides escribió Elementos del griego. Este libro ha sido editado más de 1000 veces y consta de 13 volúmenes sobre geometría y aritmética. Científicos del mundo moderno como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton construyeron sus teorías después de aprender con este libro de texto. Este aún sigue vigente y ha impulsado la física y la astronomía en muchos aspectos. También fundó una importante escuela matemática y escribió Elementos, cuyo original no se conserva, pero del que hay copias posteriores tanto griegas como latinas y árabes. Los teoremas que nos enseña Euclides son los que generalmente aprendemos en la escuela, entre los que recordamos que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es 180 grados. Hablemos de la medicina. Hace unos 6000 años florecieron entre el Tigris y el Éufrates las primeras civilizaciones humanas. En Mesopotamia ya se tenía un gran conocimiento de la medicina. De hecho, en el Código de Hammurabi ya se hace una referencia muy intensa de la praxis de los médicos y sus modos de curar. Básicamente la enfermedad era vista como un castigo de los dioses por una acción impura y sus métodos tenían más que ver con el animismo que con la propia ciencia. Los primeros avances científicos fueron realizados en Egipto por Imhotep, que fue el fundador de la medicina egipcia y el autor del papiro de Edwin Smith, que habla acerca de curaciones, dolencias y observaciones anatómicas, aunque el texto fue probablemente escrito alrededor del año 1700 antes de nuestra era. En el texto se recomienda el uso de anestésicos, describe observaciones anatómicas, el examen diagnóstico, tratamiento y pronóstico de numerosas heridas con todo detalle. Por otro lado, quien es considerado el padre de la medicina es Hipócrates, un griego que fue visto como el médico más grande de todos los tiempos y basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Rechazó los puntos de vista de sus contemporáneos, que consideraban que la enfermedad era producida por supersticiones como la posesión por espíritus diabólicos o la caída del favor de los dioses, y sostuvo que la enfermedad tenía una explicación física y racional. Por esto se le considera el fundador de la medicina. Los primeros en atribuir a una deidad la medicina fueron los griegos. Entre los dioses se encuentra Asclepio, dios griego de la medicina, que era hijo de Apolo y Coronis, y este era conocido por los romanos como Esculapio. También está Aceso, diosa de la cura, Apolo, dios de la curación, Egle, diosa del resplandor de la buena salud, Epione, diosa de los calmantes, Hebe, diosa de la juventud, Higia, diosa de la salud, y Panacea, diosa de la curación de todos los males. Los templos de la salud aparecen alrededor del siglo VI a.C. El culto a Asclepio tuvo una rápida extensión llegando incluso hasta Egipto. Los santuarios más importantes fueron el de Epidauro, el de Trica, Leven y Kos. Arquímedes fue un físico, matemático, inventor, ingeniero y astrónomo griego. Nació en el año 287 a.C. en Siracusa, actualmente como Sicilia, Italia. Murió en el año 212 a.C. a manos de un soldado romano durante la conquista de Siracusa. Algunas de sus aportaciones son inventos mecánicos, avances en las matemáticas, principio de la palanca,
y Principio de Arquímedes. Gracias a sus excepcionales aptitudes, Arquímedes fue enviado a Alejandría, Egipto, para estudiar matemáticas. Después de completar sus estudios con el maestro Canón de Samos, Arquímedes regresó a Siracusa para empezar sus investigaciones. Después de su regreso se dedicó a ser el consejero del rey Irión II. Uno de sus mayores descubrimientos fue lograr calcular el volumen de un objeto con forma irregular. Fidas fue un escultor, arquitecto y pintor griego que sobresalió por su perfección en el tratamiento de forma, volumen y expansión de sus esculturas. Nació en el año 490 a.C. en Grecia, Atenas. Falleció en el año 430 a.C. No se sabe bien con predicción su causa de muerte. Su obra más conocida es el grupo escultórico representando a los héroes nacionales. Calícrates fue un arquitecto griego que diseñó el templo dedicado a Atenea Nike. Dédalo, arquitecto, artesano, escultor famoso por haber construido el laberinto de Creta y construir naves que navegaban bajo el mar. Aprendió su arte de la misma diosa Atenea. Vivía en Atenas. La geografía igual fue desarrollada por los griegos desde su base y le dieron sentido a la misma palabra, haciendo esta con su significado de el estudio de la tierra. Aristóteles vivió y desarrolló su labor en la antigua Grecia y es considerado como uno de los fundadores del empirismo. Nació en el 384 a.C. en Estargia, al norte de Grecia. Su padre fue el médico de Filipo de Macedonia. Desde los 18 años hasta los 38 estuvo en la escuela de Platón. Con la muerte de Platón en el 347 a.C., decidió seguir sus estudios biológicos y filosóficos en Asia Menor. Su aporte a la geografía fue principalmente que teorizó que la Tierra era redonda, aun cuando no había nada de infraestructura para decir tal cosa. Él lo afirmó y calculó la circunferencia de la Tierra al doble de lo que es hoy en día. Eratóstenes, hijo de Aulaos, nació en 276 a.C. en Cirene. Estudió en Alejandría y durante algún tiempo en Atenas. Fue discípulo de Aristón de Quíos, de Lisanias de Cirene y el poeta Calímaco, y también gran amigo de Arquímedes. La Suda afirma que tras perder la vista se dejó morir de hambre a la edad de 80 años. Sin embargo, algunos de sus amigos niegan lo antes dicho. Su principal aportación fue que se acercó bastante a la curvatura real de la Tierra. Heródoto. Heródoto de Halicarnaso fue un historiador y geógrafo de la antigua Grecia, que vivió entre 484 y 425 a.C. Actualmente es considerado como el padre de la disciplina histórica en Occidente. Incluso algunos lo consideran que también de la antropología. Su aportación o preaportación a la geografía fue principalmente que hizo una descripción completa del lugar donde él vivía. Para concluir, la ciencia, tecnología y arte de la Grecia antigua estaba muy desarrollada en comparación a otros lugares del mundo, e hicieron muchas aportaciones que se usan en todo el mundo y que propiciaron la creación de muchas cosas que son imprescindibles hoy en día, desde medicamentos, fórmulas matemáticas, arte, esculturas, mapas y muchas otras cosas. Sin ellas, el mundo actual sería muy diferente e incluso estaría atrasado en invenciones e innovaciones.